Ok. Listo. Pues bueno, pues me da mucho gusto dar inicio a esta sesión virtual del Seminario de Estudios Históricos y Antropológicos desde Campeche. Después de 8 meses de pausa, pues bueno, hoy reactivamos las actividades en este modo virtual. Agradecemos a quienes nos acompañan vía Zoom en esta reunión y que van a ser los participantes y vía Facebook Live. Y bueno, para dar inicio a esta segunda sesión de 2020, le cedo la palabra a la directora del SEACAM, la maestra Laura Camal Pacheco. Gracias, doctor. Pues no me resta más que agradecer porque nos acompañan de manera virtual y efectivamente, como bien comenta el doctor Humberto Novelo, vamos a reanudar todas las actividades del SEACAM de manera virtual, lo que permita pues este momento que estamos viviendo, ¿no? Para todos y en nombre de todos los que integramos el seminario, me siento realmente muy contenta y agradecida por todos los invitados que tenemos el día de hoy, que siempre es un honor tenerlos y sobre todo de lujo, ¿no? Vamos a empezar con esta mesa de debate y que quiero agradecerle a la doctora Ana Cervera por su grandioso apoyo y que siempre está de la mano trabajando con el seminario, ¿no? Para sumar esfuerzos y sobre todo para mostrar que Campeche no está muy alejado de esta dinámica de lo académico y que sigue siendo el SEACAM un espacio de intercambio de conocimiento, ¿no? Y que seguramente en lo que resta de estos últimos meses del año va a ser muy productivo, como siempre ha venido siendo. De mi parte, pues, darles la bienvenida y seguirles que aquí en el seminario está un buen espacio para seguir difundiendo el conocimiento que es parte fundamental de nuestra disciplina, ¿no? Del área de conocimiento de la historia y de las ciencias sociales. Pues bienvenidos y adelante. Cedo la palabra otra vez al doctor Humberto Novelo. Gracias. Gracias. En esta sesión tendremos la mesa de diálogo titulada provocativamente Caribe Transdisciplinario, la península como frontera, en la cual participará la doctora Laura Muñoz del Instituto Mora, que nos acompaña desde la Ciudad de México, el doctor Antonino Vidal Ortega de la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra y quien nos acompaña de manera virtual desde República Dominicana. Asimismo, la doctora Ana Cervera Molina de la Universidad Modelo y miembro del SEACAM y quien transmite desde la ciudad de Mérida. Perdón, el doctor Antonino está en Cartagena, si no me equivoco, ¿verdad? No, en República Dominicana. Ah, ok. República Dominicana, perdón. De igual forma, participará el doctor Raúl Román Romero de la Universidad de Colombia, sede Caribe, y quien nos acompaña virtualmente desde Cartagena. En esta mesa, que realmente aspira a crear un foro de reunión, reflexión y diálogo, se proponen 3 ejes temáticos sobre los cuales las y los invitados darán su punto de vista en intervenciones alternadas en 2 minutos. Esto también, como comentábamos previamente, con la posibilidad de réplica. Respondiendo a las preguntas que yo les voy a plantear, les pido por favor ceñirse lo más que se puedan al tiempo, un poco para no hacer tan extenso la sesión. Antes de iniciar, me permitiré leer una breve semblanza de los participantes. La doctora Laura Muñoz es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Mora, docente en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM, adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras y madre de Naira, Jaina y Diego. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, de la que fue presidenta y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de diversos libros como Fotografía Imperial, Escenarios Tropicales, Las representaciones del Caribe en la revista National Geographic, entre otros títulos. Ha participado en diversos libros colectivos y escrito en revistas especializadas. Antonino Vidal Ortega es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla en España. Tiene maestría en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía, también en España. Fue editor de la revista digital Memorias desde 2004 al 2017 de la Universidad del Norte, Barranquilla, en Colombia, donde fue profesor de tiempo completo desde el 2002 al 2017.
Fue coordinador de la maestría de Historia de la Universidad del Norte entre 2014 y 2017. También fue director del doctorado Sociedad y Cultura Caribe de la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla en el año 2018. Es asesor metodológico del programa de doctorado Historia del Caribe de la Pontífica Universidad Católica Madre Maestra en Santo Domingo, República Dominicana. Y actualmente es investigador del Centro de Estudios Caribeños de la Pontífica Universidad Católica Madre Maestra de Santo Domingo en República Dominicana. Es autor de diversas publicaciones como Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe, 1580-1640, entre otros títulos. Ana Cervera Molina es licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Estudios Culturales Caribeños por la State University of New York at Buffalo y doctora en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de las Tradiciones por el Colegio de Michoacán. También ha sido docente a nivel superior y directora de proyectos de rescate y memoria colectiva. Actualmente es candidata a SNI e investigadora del Centro de Investigaciones Silvio Zavala de la Universidad Modelo. Es autora de diversos capítulos y artículos como La Otra Frontera, caracterización y diferenciación del migrante beliceño en relación a otros tipos de migrantes centroamericanos en la frontera sur de México, así como de Todo es cuestión de enfoque, de piratas a settlers, la construcción de la península de Yucatán como una isla continental, una aproximación a la creación del discurso histórico. Raúl Román Romero es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Historia de América Latina, magíster en Estudios el Caribe e historiador. Desde el 2014 es presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe y desde 2010 es líder del grupo de investigación Nación, Región y Relaciones Internacionales en el Caribe y América Latina. Es autor de diversos libros como Celebraciones Centenarias, la construcción de una memoria nacional en Colombia, entre otros títulos. Para iniciar cuestiones técnicas, yo le sugeriría que apaguemos las cámaras y solo el que hable la dejemos prendida un poco para no saturar el sistema y mantengamos también los micrófonos apagados y solo el que esté participando lo tenga abierto. Esto también para no saturar el sistema, ¿les parece? Bueno, les comento que las tres temáticas que vamos a discutir hoy son frontera y Caribe, visiones de la región. Esto será el primer bloque. La segunda temática será aproximaciones metodológicas a la interdisciplina. Y finalmente, las resistencias locales, historias y biografías de personajes menores. Vamos a iniciar con el primer bloque. En este bloque vamos a tener aproximadamente unos 15 minutos y se titula Fronteras y Caribe, visiones de la región. Vamos a iniciar con la primera pregunta y el orden sería el doctor Antonino, posteriormente la doctora Ana, la tercera intervención sería del doctor Raúl y finalmente la cuarta intervención de la doctora Laura. Comenzamos con la primera pregunta, que sería, ¿qué elementos consideran constitutivos de una región frontera? Bueno, pues primero, en primer lugar quiero dar las gracias por la invitación a Ana, por supuesto, y al seminario SEACAN desde Campeche, y por permitirme participar, y además con estos compañeros tan cercanos y tan interesantes, ¿no? En cuanto a la pregunta, desde luego yo voy a tratar de responderla un poco en función a los estudios históricos que yo hago del Caribe, que estudio un poco, he estado trabajando mucho últimamente en la Mosquipia y Yucatán y ese tipo de cosas desde las islas de San Andrés, y yo entiendo una región de frontera o los elementos que constituyen una frontera serían, por un lado, yo creo que la lejanía del centro, de los centros políticos, por otro, una precariedad de la institucionalidad oficial, tal vez también entre los habitantes del lugar unas conductas flexibles que se adaptan a una realidad de supervivencia en muchos de los casos,
También podríamos añadir el cruce de una economía natural con una economía monetaria, pero con mucha indefinición de ambas cosas. En unas veces prolifera una, en otras veces prolifera otra. Y también poblaciones con instituciones propias, con actores múltiples, instituciones muy flexibles que se adaptan a las circunstancias del territorio y, desde luego, si hablamos del Caribe, un horizonte infinito hacia el mar, desde el mar, ¿no? Creo que esas serían un poco las características principales. En el caso de la Mosquitia o de Yucatán serían lugares muy lejanos de los centros de poder de la monarquía en esos periodos que yo estudio. Y lo dejo ahí por lo pronto. ¿Me oyeron? ¿Aló? Sí, continuaríamos Sí. con la doctora Ana Cervera. Hola, pues bueno, yo también quiero aprovechar para agradecerles a todos el estar aquí presentes, a todos mis compañeros de mesa en este experimento que estamos haciendo para tratar de dialogar muchas cosas que tenemos pendientes en la mesa, ¿no? Entonces, una de ellas es precisamente hablar de los territorios en los extremos y en diálogos entre naciones y los espacios de frontera. Y pues yo me uno a los elementos que propone en Antonino para hablar de la región frontera, este escenario de lejanía frente a los centros de poder, o en este discurso que media entre un diálogo indirecto o contrapuesto con los centros de poder. Y también me uno a esta idea de los cruces entre diferentes tipos de economías y la flexibilidad de sus habitantes. Pero creo que una de las cosas interesantes de entender la región frontera tiene que ser, o tenemos que entender la idea del potencial de una demarcación inestable. O sea, una región frontera tiene en sí misma la necesidad de entenderse como una zona inestable que necesita funcionar con mecanismos de referencia frente a un totalitarismo y que se enfrenta ante la imposibilidad de producir límites. Y que tiene diferentes momentos, y que una de las cosas que resulta interesante de entender la región frontera es que la región frontera está en diálogo siempre con la construcción de la idea de la nación. Y la frontera y nación van a ir muy de la mano, no así la idea del límite y no así la idea de vacíos. Pero frontera y nación van a ir muy de la mano porque la frontera viene a ser un escenario de rompimiento, pero también un escenario de continuidad en donde es posible hablar de un escenario de diálogo a muchos niveles, en donde estamos hablando de una resistencia y una imposibilidad de marcar los límites. Al final de cuentas, la frontera siempre deja claro que no hay, que no se puede entender el espacio como una totalidad, sino como un abordaje que siempre está en medio de entre dos cosas que ya están completas, ¿ok? Y en ese sentido, se tiene que abordar desde una historicidad. La región frontera también tiene una historicidad y tiene que entenderse también en esta necesidad de diálogo entre los diferentes actores a muchos niveles, hacia el centro, pero también hacia los otros escenarios de los países vecinos, ¿no? Bueno, yo ahí le dejo para que nuestros compañeros nos puedan seguir en el diálogo. El turno sería del doctor Raúl. Sí, bueno, yo quisiera hacer además de lo que han hecho mis compañeros, primero dar las gracias a Ana por la invitación y quisiera hacer una distinción que se me ocurre entre lo que es una frontera en el marco del colonialismo y una frontera en el marco de los estados nacionales, digamos que aunque tienen cosas en común, un aspecto importante de la frontera en estos espacios de conflictos imperiales, como bien se conoce la propuesta de Juan Bosch, nos deja un lugar lejano de los centros de poder. Esto implicaría que algunas regiones así en su conjunto sean regiones
netamente de fronteras. El Caribe como frontera imperial quizás es una propuesta bastante adelantada de Bosch en un contexto muy particular. Y esas otras fronteras, digamos, o territorios de fronteras que se van formando como consecuencia del decantamiento de la dominación imperial y el proceso de formación de estados, que van a tener y van a encauzarse en unas dinámicas similares, pero también con algunos elementos de diversidad. Entonces, para atender específicamente la pregunta, teniendo en cuenta esa, digamos, esa transición de lo que conocemos como fronteras entre las esferas de dominación imperial y las esferas de dominación de los estados nacionales, un punto importante es mirar esto como unos espacios de interacción social. Las fronteras sobre todo son espacios de interacción social por una parte, donde concurren, confluyen y también se desencuentran procesos económicos, procesos culturales, procesos políticos. Por eso uno de los indicadores importantes de estos territorios de frontera muchas veces es la lengua como un elemento cultural distintivo y algunas prácticas históricas, culturales de cierta ancestralidad que se comparten en estos espacios. Hay varios ejemplos. En Colombia el tema de los llaneros, la propia región del Caribe suroccidental y el Caribe, digamos, occidental colombiano, dan una idea de esas dimensiones. O en el caso colombiano, por ejemplo, que tiene otras fronteras, la frontera amazónica, que es al sur y está digamos, mediatizada por un espacio selvático. Y eso podría suponer que hay la selva como espacio de frontera, el mar como espacio de frontera, y podría tratarse de una concepción mucho más amplia de espacio fronterizo. Sin embargo, hay unas marcas particulares de la distancia de los centros de poder, pero también unas dinámicas y unas interacciones que se confunden en tradiciones culturales, políticas y económicas, digamos, compartidas y a veces de desencuentro también. Sería el turno de la doctora Laura. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar también quiero agradecer la oportunidad de estar acá y de poder conversar con todos ustedes, los que están con la voz, y espero que también con la gente que nos escucha, que también participará. Me parece una excelente experiencia poder intercambiar cosas. Y yo creo que partiría un poco de lo que dijo Raúl últimamente, que es la frontera como un espacio de interacción social. Creo que esto para mí es fundamental, es como el espacio, el físico, geográfico, y también esta interacción de los individuos que representan culturas, economías, proyectos políticos, ideologías, todo esto. Esto me parece que es fundamental. La cuestión que decía Ana también me parece, por ejemplo, en el caso de México y de cómo yo lo he estudiado, la cuestión de la historicidad. Cómo pasamos nosotros, por ejemplo, en función, digamos, en concreto con el Caribe, cómo pasamos de considerar el límite que terminaba en la tierra continental y luego empieza el mar, a hacer una frontera que es una frontera absolutamente maleable, que cambia de forma, que es muy porosa, que es inestable, como decía Ana, ¿no? Creo que también es importante esta relación que tiene con la lejanía del centro y cómo operan incluso los distintos como... Yo no vería, digamos, para retomar, no vería la frontera como una sola cosa. Yo creo que es un conjunto también de fronteras, este gran límite que nosotros tuvimos y que después convertimos en frontera oficial, digamos, hacia el Golfo Caribe, no era una zona uniforme, eran distintos conglomerados y distintas interacciones que variaban entre lo que está al norte y lo que está al sur. Y creo que sí hay algo que habría que matizar en el caso, por ejemplo, de esta relación de México con el Caribe, como considerándolo como una frontera, y que tiene que ver con esta... Antonino habló de una precariedad de las instituciones oficiales, y yo creo que durante mucho tiempo
una de las cosas que sí está presente, aunque como digo, no es homogénea, no es uniforme, sí es como el control oficial, la importancia de esto, por más que se la pasaran por arriba o por abajo, pero la necesidad de controlar estos puntos de entrada y de salida, porque de ahí dependía el erario del Estado y de ahí dependía mucho de la estabilidad del centro. Entonces sí hay una relación con el centro que no necesariamente es contradictoria, aunque hay zonas que sí no tienen, que se declaran, digamos, ajenas a ese centro, ¿no? Entonces, siento que habría que hablar también de la complejidad y de la flexibilidad, ¿no? Sí. Por el momento yo lo dejaría ahí. Yo quisiera añadir una cosita que se me olvidó al principio, Adelante. que sería un poco también ese espacio de negociación con la autoridad, siguiendo la línea de lo que dice Laura, y también un espacio donde las instituciones sociales son muy flexibles, ¿eh? Pueden negociar en muchos sentidos. Hay una fuerte capacidad de negociación y también unos territorios creo que muy mestizados, ¿no? Muy influenciados por migraciones, por presencia externa, son unos territorios muy ambiguos y lo dejo ahí, que se me olvidó antes. Sí, yo también me quiero sumar a dar un poquito en este sentido y que al final de cuentas las fronteras se construyen en este escenario de producción de un espacio, ¿no? Y donde hay siempre una noción de pensar en un espacio o en un paisaje de límite o un paisaje liminar que está siempre en transición y que los diferentes momentos de las fronteras las podemos, o sea, es importante retomar la noción de la historicidad, porque la frontera tiene sus diferentes momentos en el que el concepto de la ocupación del espacio, sus actores y la relación con las instituciones van cambiando, aunque existe o predomina una noción de flexibilidad. Y en esa historicidad también vemos para el caso mexicano que la frontera norte no tiene las mismas dinámicas, aunque parecen muy similares en este momento, que la frontera sur. Y que la frontera sur tiene esta vocación hacia el Caribe, al comprender todo este espacio como un Caribe continental, en donde efectivamente podemos hablar de una transición de una región muy interconectada en el periodo colonial, que adquiere periodos de rompimiento durante el establecimiento del Estado-Nación y como bien dice en Raúl, se puede hablar de estos dos momentos del bloque del periodo colonial y sus diferentes interacciones y del periodo nacional o de la construcción de los nacionalismos en donde la frontera se vuelve decisiva para la construcción no solo del territorio, sino también de los discursos, los poderes de tributación y en algunos casos, como ha demostrado los trabajos de Laura, como un ejercicio también de negociación política y diplomática en estos espacios y va adquiriendo un proceso de estabilidad del concepto. La frontera en la época colonial es altamente inestable. Yo incluso me atrevería a decir que no existe la frontera en la época colonial. Existen territorios fronterizos, existen poblaciones liminares que viven en procesos de transición muy ambiguos. Existe una relación muy fuerte con el centro que tiene que ver con la construcción de estos espacios vacíos. Y un segundo momento después de la construcción de los estados nacionales, en donde la frontera empieza a adquirir un proceso de estabilidad y se vuelve también una herramienta político y diplomática para discutir espacios, ¿no? Entonces hay como una especie de diálogo entre un espacio y otro que se rompe con la construcción de la nación y que la nación le da estabilidad al término frontera y lo vuelve ya no un proceso de región amplia donde interactúan tan fuertemente en los individuos, las instituciones, los espacios y los paisajes, sino ya algo más estable que permite hablar de dos diferentes bloques que están dialogando y que hay un contrapunteo entre uno y otro, pero donde siempre hay un escenario que marca la diferencia en de dónde empieza el espacio de uno y dónde empieza el espacio de otro, o se pretende construir este espacio
del uno y del otro como espacios diferenciados, incluso en el discurso. Bueno, no puedo, nada más a lo último que dijo Adelante. Ana, esto de los espacios diferenciados, ¿cómo fue lo último que dijiste, Ana? Que se pretende que sean espacios diferenciados. ¿Cómo? ¿Otra vez, por favor? Que se pretenden que sean espacios diferenciados en el espacio de uno o del otro, y que siempre hay una transición entre uno y otro. Bueno, yo creo que esto a veces no está tan claro tampoco, ni siquiera en el siglo XX, que se supone que ya los estados nacionales. Justo creo que esa es una de las cosas que llama la atención en la relación, por lo menos de México y la relación oficial con el Caribe, donde no está tan clara esa relación y pareciera a veces que estamos hablando del mismo espacio y todos somos hermanos y todos somos amiguitos y no hay una gran diferencia cuando en el fondo sí la hay, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver más con las cuestiones de seguridad. ¿Por qué México puede estar interesado en seguir los acontecimientos en ciertas zonas? Porque si hay un cambio en la correlación de fuerzas en la región, le puede afectar a su seguridad, ¿no? Y bueno, sobre todo también con este discurso oficial de justo cuando se reconoció al Caribe como una frontera, pues cuando nos interesó tener económicas y políticas que ver en la región, ¿no? Añadir. Sí, yo agregaría, aprovecharía ya que la discusión se redimensionó, e insistir un poco en el tema del Estado-Nación, ¿no? Porque la misma noción de frontera es una frontera que también se construye en el marco de un discurso político en plena efervescencia de desarrollo de los estados nacionales. Entonces, desde ese punto de vista, también, y pasa en algunos países, de pronto hay visiones, digamos, poco estratégicas sobre los territorios. Hay visiones racializadas de los territorios y despectivas. Y desde ese punto de vista también se construye un fenómeno muy importante en medio de ese proceso de formación del Estado-Nación, que es fronterizar, ¿cierto? Es decir, hacer el ejercicio de convertir eso en una frontera, convertirlo en un territorio lejano, también para vincularlo a ese proceso de nacionalización, de formación de la unidad nacional. Y entonces ahí el concepto de frontera se torna complejo, y por eso decía móvil, inestable el propio concepto. Así como los espacios son inestables, el propio concepto tiene también esa volatilidad, si se quiere, que se hace un poco a veces complejo de hacerlo. Y uno lo ve en los casos de los países, y si uno habla del momento colonial, el inicio de formación de la nación, al final de la formación de la nación, y más recientemente el concepto de frontera tiene unas priorizaciones diferentes por los estados. Por ejemplo, lo que acaba de decir Laura, el tema de la seguridad. Hoy es fundamental el tema de la seguridad en la frontera, cosa que antes no era un tema fundamental, sino era el esfuerzo de esos territorios lejanos, tratar de adaptarlos, y había que señalarlos, definirlos, así sea como incivilizados y como carentes de civilización, y que por lo tanto había que civilizar y de pronto, en el caso colombiano, colombianizar. Entonces, ahí es donde digo, se vuelve muy móvil, muy volátil el concepto de frontera para hacerlo o tomarlo de una sola manera. Muy bien, pasamos a... ¿Alguien tiene algún comentario antes de continuar con la segunda pregunta? Adelante, bueno, doctora. Solamente a propósito de este comentario que hace Raúl, creo que es incluso más laxo el asunto, porque, por ejemplo, en el caso de México, durante el periodo colonial y los primeros años, cuando todavía no había un Estado-nación en México, se hablaba de esas fronteras en el norte y esas fronteras en el sur. El Caribe no era una frontera, el Caribe eran las Antillas, no eran las islas. No había esta noción como de frontera que, recuperando lo que decía Ana, es que en el periodo colonial era como un espacio de circulación único, ¿no? Integrado a pesar de los distintos poderes imperiales que estaban en la región. Entonces, sí creo que es como más, digo que hay que afinarle más esto el análisis y el concepto de frontera y la historicidad de la frontera, y también dependiendo del lugar del que estemos hablando, ¿no?
Nada más, ya. Bien. Dentro de los trabajos que ustedes realizan, dentro de todo este trabajo que han hecho, dentro de su análisis, ¿cómo se aprecian estos elementos de la región? El audio. Audio del doctor Antonino. ¿No se puede precisar un poco más esa pregunta? ¿Cómo se diseñó esa pregunta, Ana? Sí, claro. ¿Ana? Sí. Dentro de tu ámbito de estudio, ¿cómo puedes precisar o puedes concebir el concepto de frontera, sobre todo pensándolo en términos geográficos y históricos al momento en el lugar en donde tú estás trabajando y la temática que estás trabajando? En principio era como eso que, por lo que empecé, como esos territorios alejados, esos territorios a donde se producía una interacción social, transimperial, de contactos continuados, con debilidad de la presencia del Estado moderno en ese momento, y territorios desconocidos que se estaban redescubriendo, cartografiando, eran espacios como difusos todavía y de difícil dominación. Yo creo que así los concibo, ¿no? Y sobre todo espacios de una interacción de múltiples agentes que actuaban al margen de las disposiciones imperiales o de las disposiciones estatales, en el caso del comienzo del Estado-Nación a comienzo del siglo XIX. Esa es mi visión de cómo yo lo enfrento. Y de hecho, por una de las preguntas que yo veía así, cuando uno lo mira sesgado desde su óptica como historiador, requiere de la interdisciplinariedad, ¿no? Tienes que echar mano de la cartografía, de la geografía, de la economía, para tratar de dimensionar un estadio que es sumamente difuso, por lo menos a los que trabajamos un poco más atrás en el tiempo, a los que estamos en esa transición de los imperios a las naciones, ¿no? Esa es como la manera en que yo concibo los espacios fronterizos, ¿no? Pero de todas formas, espacios muy dinámicos, muy vivos, muy impredecibles, ¿no? Sin rasgos definidos en su dibujo. Así pues lo estoy concibiendo, ¿no? Para intentar entenderlo de la manera más amplia y diversa y no limitarme a márgenes muy rígidos, porque lo que uno ve en la frontera son mucha flexibilidad en las instituciones sociales que participan en ello. Lo dejo ahí. Continuaríamos justamente contigo, Ana. Gracias. Pues bueno, creo que cuando abordamos la concepción de una región frontera o las penínsulas o la península de Yucatán en específico con su vocación caribe hacia las fronteras, pues la tenemos que entender como una premisa muy, como bien todos han dicho, inestable, pero que tiene ciertos elementos que son importantes y que se puede hablar como de tesis explicativas hasta cierto punto. Me pongo a pensar en el trabajo, por ejemplo, de Ncunan Martis, en donde se hablan de 3 tesis matriciales para entender el concepto o el modelo de frontera, ¿no? Que es este escenario de designación, el de fundamento y el de disponibilidad de los espacios, en donde hablamos de todo un proceso de articulación, un proceso de democratización y un proceso de demarcación. Pero en el caso de Yucatán y en el caso del Caribe en específico y de su relación, pues podemos hablar que existen escenarios fronterizos, más que propiamente fronteras. Estamos hablando de escenarios fronterizos que en América Latina y en el Caribe pueden tener al menos 4 particularidades históricas que las pueden diferenciar de otro tipo de fronteras. Pensando, por ejemplo, en el el modelo de fronterización que ha hecho en Copitov, por ejemplo. Y la primera, y es más importante, es que ninguna de las fronteras en nuestros espacios realmente son el resultado de un ejercicio bélico.
sino que son un ajuste diplomático en donde las instituciones crean escenarios de diálogo sobre lo que otros actores han narrado de estos espacios, ¿no? ¿Qué podemos decir? Retomando el trabajo, por ejemplo, de Arriaga Rodríguez, que hasta este momento podemos hablar de 3 grandes periodos de división con respecto a las fronteras en América Latina y el Caribe. La primera, que deviene del Tratado de Tordesillas; la segunda, derivada de las independencias y las revoluciones hispanoamericanas, que deriva en la construcción de los estados o en la nación, o el concepto de nación, y la aparición propiamente de las fronteras históricas derivadas de este proceso de construcción de la nación. Y que hay erróneamente se concibe la idea de la frontera como un sinónimo de vacío, de un límite, cuando realmente ha tenido sus diferentes momentos y que en ella se pueden apreciar al menos 2 fenómenos, ¿no? O sea, el vacío asociado a lo liminar y una retórica del vaciamiento que también va con una retórica de poblar el vacío y de pauperización de su población. Que eso sí es algo que vemos constantemente en las fronteras de América Latina y el Caribe. Y un cuarto gran momento para entenderlas es que pocas veces hasta ahora que estamos explorando como la posibilidad de comprenderlas en una versión más compleja, ninguna de las fronteras históricas fue trazada con consideraciones étnicas o antropológicas, sino bajo visiones imperiales en donde se nulificaron o desvanecieron estas dinámicas tan complejas de las poblaciones locales. Y pues bueno, ahí le dejo. Sería el turno del doctor Raúl. Bueno, cuando uno se enfrenta al tema de las fronteras del Caribe colombiano, ha habido varios abordajes desde el punto de vista del análisis histórico. Algunos han llamado la frontera como un espacio de ilegalidad, ¿cierto? Esa es una visión que ha ido predominando y que tomó curso hasta principios del siglo XXI, un espacio de ilegalidad donde se daba toda suerte de cosas ilegales, un poco en el sentido en que decíamos por fuera o en los márgenes de la autoridad que implicaba tanto los imperios como en el caso de los estados-naciones. Pero esas nociones habían pasado por alto un tema que en mi opinión es sustancial y que ahora vengo retomando, el tema de lo que significa el archipiélago de San Andrés y Providencia, que es un poco el área de estudio, porque también está el tema de La Guajira, que es una península, y este caso, el tema del archipiélago, cómo esta región fue tremendamente invisibilizada en el discurso político que se ha explicado ahora como parte de un proceso de andinización o descaribeñización en el proceso de construcción de la nación colombiana. Entonces, desde ese punto de vista, el archipiélago fue prácticamente una zona de frontera que se invisibilizó prácticamente en el siglo XX. Se invisibilizó y se invisibilizó discursivamente en la visión política, porque desapareció realmente las fronteras de Colombia con los territorios caribeños. Ese archipiélago le da límites y también territorios de frontera a Colombia con más de 8 países, es decir, es un territorio transfronterizo, ¿cierto? Que es una noción ya de transfrontera, digamos, el lenguaje político más reciente, y desaparece y simplemente se refiere a los límites de Colombia en el norte con el Océano Atlántico, ¿cierto? Y desaparece completamente la noción de Caribe. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de revisar la condición fronteriza y transfronteriza de estos territorios es sumamente importante, porque permite articular una dimensión mucho más consistente, móvil, de estos territorios. Además, es el único territorio que tuvo una influencia británica directa durante el periodo colonial, pasó a manos de la Nueva Granada, de España y de la Nueva Granada en 1803, es decir, 7 años antes de que empezara la independencia, y luego por el Lutis Pusidetis, este territorio se convirtió en parte de Colombia, pero ni siquiera hablaba español, por ejemplo. Entonces, esos componentes de lengua, por ejemplo, al que me referí en la primera participación, son importantes a la hora de apreciar las conexiones que tiene este territorio
con la región circundante, las islas adyacentes y con el Caribe en general. Entonces, desde el punto de vista de cómo lo abordo, me parece un tema sumamente fascinante porque da una condición transfronteriza muy particular que ha sido totalmente invisibilizada para Colombia y que apenas se está retomando en los nuevos estudios. Yo quisiera añadir ahí una cosa que se me olvidó antes y al hilo de lo que ha dicho Raúl también, Adelante, ¿no? adelante. Y es que los territorios fronterizos han sido en muchas ocasiones excluidos de los relatos históricos nacionales. Entonces, quizás por esa situación, como tú dices, de lo ilegal, del contrabando, la frontera para ser introducida dentro de la identidad nacional excluyó la historia anterior. Y quizás eso era un punto que no habíamos abordado y por eso lo quise puntualizar. Ok. Bueno, yo quería retomar algo de lo que se ha dicho acá, porque a propósito de la delimitación de la frontera y de las nociones como de frontera que tenemos, por ejemplo, Ana hablaba de esta delimitación de la frontera que no ha sido hecha en términos bélicos o algo así, pero a lo mejor esto es cuando estamos pensando en la frontera frente al otro externo, digamos México frente a España o frente a Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? Pero creo que aquí hay un asunto que a lo mejor estamos dejando medio de lado, aunque Raúl creo que apunta por ahí, es esta idea de las fronteras interiores, ¿no? O sea, todo esto genera otra delimitación de la frontera y otro carácter para delimitar qué forma parte y qué no forma parte, con quién te contrapones o con quién interactúas, ¿no? Y creo que esto es muy visible tanto dentro del país como con la región, digamos dentro de la región del Caribe, por ejemplo, ¿no? Creo que sí hay ahí un elemento que juega, que tiene mucho que ver, sí, con la definición, con el espacio, con qué crees tú que es un espacio vacío, o qué dices que es un espacio vacío, qué intereses hay de otro tipo, en fin, ¿no? Nada más. Yo ya. Sí, creo que es muy interesante lo que dices y eso creo que también es parte del rollo del entender una región frontera, también habla de los procesos, como bien ha apuntado Raúl, de fronterización y las fronteras internas son muy complejas en el sentido de que siempre establecen o parecen establecer formas de partición de identidades que son muy homogéneas. Y lo cierto es que lo vemos claramente en los procesos dinámicos de las culturas que no son tan homogéneas. Y lo vemos, como bien declara Raúl, en los procesos de lengua. La mayoría en los idiomas o en la construcción de las identidades que está a partir de la lengua, y lo vemos sobre todo en estos espacios en donde interactuaron en varias presencias en coloniales, donde interactuaron diferentes grupos y donde se crearon intensos procesos de contacto, en donde hubieron procesos de borramiento, de invisibilización, de vaciamiento, y que ahora hay todo un proceso de visibilización de estas dinámicas complejas que se asocian a estos espacios que habían sido catalogados como inútiles, como excluyentes o como no necesarios, a menos que se evoquen en términos administrativos, ¿no? O en términos diplomáticos. Y en recuperar esta visión de los actores resulta muy, muy interesante. ¿Alguien más quiere alguna réplica? Bueno, pasamos al siguiente tema, que es aproximaciones metodológicas a la interdisciplina. ¿Qué implica hacer interdisciplina dentro de los estudios de la región? Comenzamos con el doctor Antonino.
No tienes audio. Gracias. Pues la interdisciplinariedad nos dio puntos de vista más amplios y nos permitió complejizar las explicaciones, pues por lo menos desde la historia, ¿no? Si no entendíamos un poco la geografía o la economía o algo de la cultura, las interpretaciones analíticas que uno hacía eran mucho más pobres, ¿no? Entonces la interdisciplinariedad enriqueció nuestra forma de interpretar, entender y analizar los procesos fronterizos también, ¿no? Entonces, hoy en día sería imposible abordarlo desde una sola disciplina o nos da resultados pues muy pobres, ¿no? Incluso hoy se avanzó de la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad, aunque no lo hemos conseguido del todo, pero estamos en esa transición, ¿no? Desde luego es necesario ampliar la parcela del conocimiento y se produce un conocimiento mucho más enriquecedor atendiendo a esta interdisciplinariedad. Gracias. Pues yo creo que la interdisciplinariedad es una cuestión ya demasiado necesaria en este momento. Ahora en México se ha puesto de moda los términos de ciencia de frontera, por ejemplo, o se ha hablado de procesos en donde se incluyen ciencias vecinas, ¿no? Pero la interdisciplinariedad realmente se presenta como un escenario más complejo que nos permita abordar problemas y regiones en una visión mucho más amplia. O sea, y donde ya no solo particularizamos un conocimiento a partir de esas medidas de producción de conocimiento, pero también tiene como sus grandes peligros, porque hacer interdisciplina realmente significa importar métodos, implica crear puentes de discusiones, ampliar formas de pensamiento. Y creo que a veces invocamos la disciplina solo porque tomamos una fuente que no tomaríamos de otra manera, ¿no? Entonces, y eso es, a mi parecer, a modo muy personal, creo que no es hacer interdisciplina. Al final de cuentas, yo puedo, si soy literata y tomo un texto de historia y lo termino leyendo como una novela, pues voy a terminar haciendo literatura, aunque mis fuentes sean fuentes históricas, fuentes de archivo. Pero si yo busco y creo puentes entre los diferentes elementos disciplinarios y me voy haciendo preguntas que de otra manera no le haría a la fuente, o le voy introduciendo nuevas metodologías, como por ejemplo la ecología cultural, que ha coqueteado muchísimo abriéndose hacia nuevos territorios, pues ahí sí empiezo a hacer interdisciplina. Y cada proceso y cada territorialidad y cada fenómeno de estudio sugiere un proceso de interdisciplina diferente. No hay una sola manera de hacer disciplina, ni hay una metodología interdisciplinaria. Eso es como un poco una falacia, ¿no? O sea, no hay una metodología disciplinaria, sino la vas construyendo en la medida en el que tu objeto de estudio te exige nuevas miradas, porque si no, como bien apunta Antonino, pues nos quedamos cortos, o sea, y nos quedamos cortos o nos quedamos con discursos que de otra manera ya fueron preconcebidos y aprobados desde una visión sesgada, que no es que esté mal, sino que está sesgada la visión y que desde ese punto parece que es así, pero no estamos incluyendo otras visiones ni hablando el crisol, como Maggie usaba siempre esa palabra, me acuerdo muchísimo, esta crisol de posibilidades, ¿no? Entonces, y para abrirnos hacia ello, pues implica también construir procesos interdisciplinarios y metodologías interdisciplinarias que partan de los datos y que partan de entender al objeto, que partan de entender a la fuente y al problema que se está haciendo. Entonces, es como mi visión de la interdisciplina. Doctor Raúl. Bueno, yo creo, sí, gracias. Yo creo que la interdisciplinariedad no solamente es importante, sino obligatoria para los análisis de región. Es que abordar la región solamente desde el punto de vista histórico, geográfico, no sé, de la literatura, resulta bastante complejo, pobre de alguna manera y bastante limitada la visión. Entonces yo creo que los estudios trans e interdisciplinarios para abordar los estudios regionales son sumamente importantes y enriquecedores. Ahora,
Lo que creo también es que hay cierta, y si me permiten, hipocresía en todo este discurso de la transdisciplinariedad, porque nos topamos con cosas realmente insólitas eh, en la pretensión de la pureza disciplinaria. Eso me parece tremendamente contradictorio entre el discurso al que estamos aspirando para enriquecer los trabajos y luego el reclamo de esa pureza, digamos, en el caso de los historiadores, que es muy común a que los trabajos interdisciplinarios sean light o le falta información, le falta contenido. Sobre todo cuando uno va a publicar en revistas indexadas, ahí el discurso parece que de la transdisciplinaridad parece que desapareciera, ¿cierto? Porque de alguna manera lo que reclaman los evaluadores y los que revisan la mayoría de los trabajos están reclamando y lo hacen desde una visión netamente disciplinaria. Entonces, por un lado, creo que construimos y le damos importancia a todo este proceso de transdisciplinariedad. Y por otro lado, frenamos eso a la hora de evaluar los trabajos cuando los hacemos muy selladamente desde nuestra condición disciplinaria. Entonces, yo creo que si bien es importante y apenas estamos avanzando en realmente contribuir con esos procesos y esas visiones transdisciplinarias para analizar la región, todavía nos hace falta un trecho, sobre todo para comprender la magnitud y lo que implica el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Uy, bueno, pues yo creo que en mi caso, pues no, yo soy latinoamericanista y una de las críticas que nos hacían cuando empezamos a formarnos como latinoamericanistas era precisamente que es trabajar con la interdisciplina, que era como la base fundamental de un latinoamericanista, era ser aprendiz de todo y maestro de nada. Así que yo no estaría a favor de asumir hacer un análisis desde una sola disciplina. Yo creo que el trabajo interdisciplinario es como mucho más adecuado porque tienes elementos desde distintas perspectivas, puedes echar mano de ellas para analizar cosas que son muy complejas, digamos, en este tema, el tema de la frontera, es un tema muy complejo. ¿Cómo lo vas a poder analizar desde una sola perspectiva? Necesitas tener como estos elementos, estas herramientas, lo que te dan las metodologías de otras disciplinas para poder acercarte lo más posible a entender de verdad qué está pasando ahí en este proceso que va cambiando con el tiempo, que va cambiando con el lugar, que va cambiando con el contexto en el que se van ocurriendo cosas, ¿no? Es decir, la frontera no es una sola y no está la misma a lo largo del tiempo, ni en un solo país, ni en relación con sus distintos áreas de comunicación, ¿no? El caso, pues, ejemplar aquí sería el de México. No es lo mismo estar negociando con los Estados Unidos que con América del Sur, ni con el Caribe, y cada una de estas áreas tiene especificidades, tiene características y en la medida en que podemos trabajar desde distintas disciplinas, creo que podemos aprender mejor de qué se trata este proceso y tratar de entenderlo pues, de una manera como más cercana, ¿no? Yo sí estoy a favor de la interdisciplina, desde luego. ¿Alguien quiere comentar algo antes de pasar a la siguiente pregunta de este bloque? ¿Alguna réplica? Yo estoy de acuerdo un poco con lo que dijo Raúl, cuando uno ha tratado un poco de despegarse un poco de su disciplina o añadir algunas características distintas, ha sido duramente sancionado en la evaluación de revistas indexadas. Es cierto que se ha avanzado en el ámbito de la transdisciplinariedad en Latinoamérica, pero es todavía un proceso en ejecución. Todavía, si bien se habla mucho teóricamente o se menciona de la idoneidad en el mundo académico de esto, no hemos sabido todavía dar un paso profundo hacia eso, aunque se ha avanzado, desde luego. Yo también soy, como Laura, partidario de esto, porque la complejidad de la explicación te la dan diferentes metodologías y a veces uno tiene que echar de mano de otros conocimientos para tratar de interpretar cosas de la economía, de la geografía,
de la antropología. Entonces, es más que justo y necesario. Pero todavía la academia ortodoxa no ha sido capaz de asimilar eso, aunque teóricamente en todos los foros se habla de ello. ¿Alguien quiere hacer algo más, algún comentario más? Pues pasamos a la siguiente pregunta de este bloque, y que va muy de la mano con todo lo que se ha comentado, ¿no? Hablar desde el Caribe en términos geográficos, ¿lo hace tema o una preocupación propia del Caribe? Yo creo que ambas cosas, ¿no? No se puede separar una de la otra. Una porque el Caribe en muchos procesos de construcción de nación fue excluido de los relatos nacionales, y otra porque suele ser una región sumamente diversa que desconocíamos. Y cuando se crea el Colombia o incluso en México, en el caso de Yucatán, como regiones lejanas, desconocidas, con poblaciones no muy productivas para el proyecto político. Entonces yo creo que ambas van de la mano, que no podemos excluir a una de la otra y que en ambos sentidos es importante tenerlo en cuenta. Doctora Ana. Es bien complicado porque ahí entramos a hablar de desde dónde me paro para hablar, ¿no? Desde dónde me paro para hablar y de qué estoy hablando. Porque, por ejemplo, si yo asumo mi caribeñidad y me asumo desde el Caribe y hablo del Caribe, pues bueno, creo que ahí no hay ninguna duda, ¿no? Pero si yo me paro desde el Caribe para hablar de otro tema que no se considera caribeño dentro de un canon de lectura, aunque yo geográficamente estoy anclada en el Caribe, no estoy hablando necesariamente de temas con una caribeñidad, ¿no? Si podemos hablarle así, ¿no? Y sin embargo, parecería que disciplinariamente o desde una versión canónica, desde el momento en que geográficamente yo estoy parada ahí, ya estoy enunciando un discurso que parte de esta lógica, ¿no? Entonces, un poco en la idea de que el espacio condiciona el discurso y no tanto el discurso entiende y comprende el espacio. Y que establece pues una dinámica compleja y a la vez de autorreflexión y autorreferenciación. Por ejemplo, me pongo a pensar en cuestiones de iglesia, o sea, no es aunque hablamos de, o podemos hablar cuestiones de instituciones, por ejemplo, sí tienen sus particularidades regionales y tienen sus particularidades locales, pero estas se ven a partir de un análisis complejo que si bien tiene que ver con pararte y enunciar desde el espacio, también tiene que ver con asumir las particularidades de este espacio. Y una de las cosas que suele pasar, sobre todo para los que trabajamos con una geografía que es lejana a la que habitamos, es que solemos teorizar a priori de los datos. Y eso también pasa muy seguido, o que nos volvemos, como el caso de los yucatecos que estudiamos Yucatán, que nos volvemos ciegos o pensamos en una excepcionalidad del territorio que no es tan excepcional. O sea, si lo pones en contexto con otros espacios y otras geografías, o cambia simplemente la mirada que ha condicionado esta visión geográfica de pensar, por ejemplo, que la frontera necesariamente, o que los espacios de frontera necesariamente miran para el centro, o que necesariamente están en diálogo con los centros administrativos. Y puede ser que políticamente sí lo estén, pero culturalmente estén en diálogos mucho más horizontales con otras dinámicas culturales que les son próximas y que tienen redes de trabajo y de regionalización a través de productos, economías, concepciones culturales e ideas mucho más complejas de esa sola visión que condiciona una relación directa, ¿no? Entonces, si lo vemos, o sea, si desde Yucatán nos paramos en el centro, pues sí, Yucatán es muy excepcional. Pero si pensamos en Yucatán en relación al Caribe,
pues estamos viendo que Yucatán no es tan excepcional en el discurso, en esta versión de los discursos de identidad, ¿no? Y pues sí, tiene que ver con esta idea de dónde me paro, cómo me enuncio y qué tema es el que estoy hablando. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de algo que está condicionando mi espacio, o realmente me estoy abriendo hacia entender de una versión más compleja la idea de mi espacio de acción y mi espacio de reflexión también. ¿Le sirve el turno al doctor Raúl? Sí, gracias. Bueno, yo creo que el Caribe es objeto y sujeto de estudio, ¿cierto? Ahora, hay varias dimensiones de esto que llamamos estudios del Caribe y de dónde hablamos. Pues ya se ha estudiado que desde el Caribe se habla por fuera también del Caribe. Y se habla dentro del Caribe y se habla desde la migración caribeña que hace parte del Caribe. O sea, el Caribe se habla de diferentes puntos de vista y esto podría configurar lo que en los últimos años de alguna manera hemos llamado los estudios caribeños o los estudios del Caribe. Ahora, eso podría, y algunos teóricos lo separan, argumentando que hay una tradición caribeña, una tradición intelectual caribeña. Y que esa tradición intelectual caribeña tiene unos principios o algunos orígenes, ¿verdad? Que se han convertido en unas preocupaciones lineales con los cuales como que surge la preocupación por el Caribe como sujeto y objeto de estudio. Entonces, yo haría esa diferenciación y esas dos dimensiones. Sin embargo, en los últimos años el Caribe ha tomado una personalidad muy importante y se han enriquecido, estas tradiciones se han enriquecido con nuevas propuestas interpretativas, con nuevas preocupaciones que propone la misma región. Por ejemplo, y por señalar, y aprovechando que tengo a mi colega Adriana Santos aquí, una de las cosas más novedosas en los estudios del Caribe es precisamente el tema de lo medioambiental, que se ha convertido en un problema central para el Caribe y que también desde la Universidad Nacional, un grupo de profesores desde hace muchos años vienen impulsando una línea dentro de los estudios del Caribe, los estudios ambientales del Caribe. Y eso, si uno lo toma en cuenta y lo dimensiona dentro de la tradición caribeña, uno podría decir que ese punto de la historia ambiental del Caribe, la historia ecológica del Caribe, fue enunciada por uno de los grandes, digamos, de los grandes precursores de los estudios caribeños, Eric Williams. En su texto o en uno de sus ensayos, cuando está caracterizando el Caribe, habla de la condición ecológica del Caribe. Luego es retomado por Sidney Mintz, ¿cierto? Cuando habla de sus 9 características del Caribe, en ese texto fantástico del Caribe como área sociocultural. Y Philip Mason, un británico, ¿cierto? Que escribe un libro sobre las estructuras de las dominaciones, que habla de las diferentes dominaciones imperiales en el mundo y se refiere particularmente al Caribe. También retoma la dimensión medioambiental. Entonces, yo creo que hablar desde el Caribe y sobre el Caribe hace parte, y en estos momentos, de una gran tradición de estudios que se ha ido innovando y que sin duda hacen parte digamos, de los estudios del Caribe. Muchas veces, dentro de la tradición de estudios caribeños, que ha sido algunas veces subvalorada por los propios caribeños, pero que hoy nos está enseñando la propia condición geográfica y natural del Caribe, que es sumamente importante. En los últimos años el tema del calentamiento global, los huracanes y todo esto, está dando una dimensión diferente a los estudios del Caribe y el mar como un elemento fundamental de separación, de frontera, vinculación, límite, también está siendo retomado. Entonces, creo que estos estudios del Caribe están en una dinámica constante de evolución, ¿cierto? Y si incluso algunos han supuesto un Caribe universal que sobrepasa las fronteras, digamos, de lo que circunda el Mar Caribe y llega hasta Brasil, digamos, si le utilizan el tema de la plantación como un elemento que caracteriza el Caribe. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Lo que se está trabajando sí creo que corresponde a esa dimensión de los estudios del Caribe, de una geografía y también por fuera de ella, porque creo que es un concepto
hay una definición que se va a ir fortaleciendo y transformando desde diferentes ópticas transdisciplinarias también. Dicho sea de paso, para retomar la pregunta anterior. Muchas gracias. Doctora Laura. Bueno, yo había, no sé cómo plantearlo, realmente de hecho es una preocupación, el enfoque de esta pregunta es una preocupación que he estado, a la que le he estado dando vueltas en los últimos tiempos, porque precisamente como miembro fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, que nos dedicamos a estudiar a la región y que pensábamos en ciertas propuestas que tenían que ver con el Caribe. Y de pronto, en los últimos años, lo que yo veo es que la gente que está igual trabajando el Caribe, en realidad está trabajando ciertos temas que pueden ser, sí, del Caribe, porque ocurren en el Caribe, pero no necesariamente se ven con esta, como con esta concepción o con esta concepción de que es algo que tiene, que es del Caribe. Lo que dice Raúl como ejemplo me parece fundamental, o sea, me parece muy bueno. Cuando pensamos en el trabajo de Eric Williams, justo están muchos temas que son del Caribe y uno entiende que está hablando del Caribe, o sea, ahí sí no es que él está tratando el tema del capitalismo, nada más así, ¿no? Tiene que ver, está ese sustrato del Caribe. Y creo que el tema de la frontera también tendría que estar, en todo caso, en esta situación, en esta posición, si es que estamos hablando del Caribe como un tema caribeño o de un tema que también le toca al Caribe, ¿no? Y creo que era cierto lo que decía Antonino. Bueno, en este caso en particular creo que son las dos cosas, ¿no? Es decir, cuando tú hablas, estás hablando desde el Caribe, es un tema caribeño, pero también es una preocupación del Caribe, ¿no? Como es también de otra parte. Aquí creo que lo que, no sé si me estoy dando a entender, digamos que creo que lo que es importante o que es necesario considerar incluir es cómo lo estamos haciendo, ¿no? Cómo nos acercamos al tema y cómo lo desarrollamos. Bien, Yo creo que... Sí, adelante. Yo creo que es algo muy complejo e interesante a la vez, porque pensando en formas de abordaje tradicional, entonces tendríamos que decir que hablar del Caribe sería, como región, tendría que ser hablar entonces del Caribe en términos de una tradición intelectual del Caribe que ya ha marcado una línea para pensarlo, o tendríamos que pensarlo en sus propias necesidades en relación con esta tradición intelectual o fuera de ella, si es necesario, ¿no? Entonces aquí estaría como esta doble agenda. Y creo que esto es algo que nos estamos empezando a preguntar ahora, porque ahora somos conscientes de esta tradición intelectual que tiene el Caribe ya. O sea, no, que tampoco es como que nueva, ¿no? Ya tiene varios siglos. O sea, ya hay una tradición intelectual en el Caribe de la que apenas empezamos a tener conciencia, y es ahí cuando empezamos a preguntarnos acerca de qué es lo que sí, qué es lo que no en términos de validación, sino en términos de entender las particularidades de intereses reales, ¿no? Entonces, y no de exportación de intereses porque le toca geográficamente, casi por accidente geográfico, o sea, sino entenderlo como una necesidad propia de interpretación, y eso creo que tiene que ver precisamente con un fuerte ejercicio metodológico, primero desde la historia intelectual, para entender esta historia intelectual del Caribe, y luego desde los propios caribeñistas de preocuparse constantemente de repensar al Caribe en términos del propio Caribe. O sea, eso es, creo que una cuestión, y que efectivamente, como bien apunta Raúl, la cuestión ecológica, ¿no? O la cuestión relacionada con el medio ambiente o con los fenómenos naturales no es nueva, es una constante del Caribe que podemos referenciar desde hace mucho. Tal vez la urgencia con que tenga que invocarse en los estudios es la que se pone en primero o en segundo plano, pero el tema no es nuevo.
O sea, el tema ya es una necesidad que viene de la propia necesidad del Caribe, como la cuestión de raza, como la cuestión de étnica, como la cuestión... ¿Cómo? Migraciones. Como las migraciones. Que son el pan de cada día, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay modas temáticas que ponen en prioridad ciertos temas, lo cierto es que sí hay preocupaciones que son inherentes al Caribe, que podemos encontrar a través de esta historia, de las tradiciones intelectuales en el Caribe, pero también hay nuevas agendas en ese sentido que tienen que ver con dimensiones políticas, coyunturales y otros escenarios. Y creo que sí, pararse desde el Caribe se vuelve indispensable para saber cómo hacerlo. Y sí, yo también me quedé cuando la doctora Muñoz, que hizo un seminario el año pasado, sí, fue el año pasado, o ya en mi invención pandémica, ya no sé cuándo es. El año pasado precisamente sobre la región, sobre entender la región Caribe, sobre los temas, y es algo que nos queda muy complejo ahora, porque bueno, el Caribe también ya está mucho más globalizado de lo que era. Siempre fue una región de alta conectividad, de alta movilidad, de poca estabilidad en muchos sentidos, pero ahora está más globalizado que nunca. Y esa alta globalización también lo pone temáticamente en crisis, ¿no? en ese escenario, en crisis de aprehensión. Entonces siempre ha sido difícil y ahora es como más complejo dentro de una versión global del conocimiento. Quería solamente... Vale, perdón. Tú, Raúl. Sí, hacer muy de acuerdo con lo que acaba de señalar Laura y Ana. Hay un ejemplo también muy interesante sobre cómo, digamos, de alguna manera esa tradición intelectual de estudios sobre el Caribe y desde el Caribe a veces encuentra límites en ciertas realidades de la propia evolución de la región. Quizá el tema del turismo, por ejemplo, que está apenas construyendo una tradición de estudio en esa dimensión de los análisis del Caribe, es un ejemplo clave de cómo se ha ido incorporando un tema crucial a los estudios del Caribe, el turismo, ¿cierto? Que no está, y uno si revisa bien, y me acuerdo que he revisado varios de estos intelectuales de los principios de los estudios del Caribe, no estaba la visión, por ejemplo, del turismo, pero de alguna manera la propia dinámica de la región, las propias lógicas y escenarios que se van construyendo en la región desde la economía, desde la política, obligan a un replanteamiento de estudios del Caribe. Lo mismo pasa, y en esto Laura tiene una gran experiencia, el tema de las relaciones y la cooperación, el tema que son importantes, se han ido imponiendo porque se convirtieron en temas centrales de reflexión del Caribe y están haciendo parte ya de esas nuevas tradiciones de estudios del Caribe, con unas lógicas a las que se plantearon estos primigenios digamos, pensadores caribeños. Entonces, Doctor Antonino. Sí, yo solo quería abundar un poquito en esa idea. El prisma de los estudios del Caribe se amplió mucho en los últimos años y quizá también porque durante un tiempo, en los años 80 y 90, nos centramos o se centraron los historiadores de la región en exceso, creo, en el problema de la plantación, como si solamente la plantación hubiera sido el tema de estudio importante en el Caribe. Cuando ahora abrimos el prisma y empezamos a ver el Caribe continental, las identidades, las migraciones, el medio ambiente, el turismo, lo que tenemos es un Caribe mucho más amplio, con problemas comunes y con necesidad de enfocar los estudios hacia ellos. Y en ese sentido creo que hemos ganado mucho y que se ha avanzado mucho en el conocimiento del entendimiento de la región. Y creo que ahí abunda un poco lo que han hecho todos, ¿no? Ahora hay mucha más tendencia a mirarla con nuevos temas. Comunes entre todos, además. Justamente estos ejercicios como el que hacemos el día de hoy, pues justamente apuntalan un poco más a entender, pues no solo metodología, sino entender justamente los fenómenos y la región finalmente, ¿no?
¿Alguien quiere hacer una réplica más? Pasamos a al siguiente bloque. Bueno, no sé si veo como Adelante. Bueno, yo sí quiero pensar en esto y metodológicamente volver hacia esta idea de pensarlo desde las necesidades, desde la enunciación, porque hay una tendencia también a homologar las migraciones, los movimientos poblacionales de ocupación y de expansión sobre el territorio con lo que está pasando en la frontera norte, por ejemplo, en el caso mexicano. Y hay una tendencia a pensar en estos movimientos, incluso yo he escuchado la frase históricamente direccionados hacia allá, ¿no? Entonces, y lo cierto es que no, el Caribe sí tiene sus propias lógicas en este escenario, sus propias fronteras y sus propios escenarios de migración, en donde en la versión geográfica, la noción de racialización, de autorracialización y de racialización hacia el otro, en la cuestión étnica, identitaria, del espacio y de las condicionantes históricas, tanto coyunturales como de los procesos a largo plazo, han derivado en modos y en usos particulares, tanto de los mecanismos, como podemos hablar de un mecanismo como es el caso de una frontera, de un espacio de fronterización, y un campo de ocupación, de transición entre un espacio, de un espacio liminar entre un estadio acabado y otro que está por construirse. Y ahí el Caribe está lleno de esos espacios intermedios, ¿no? Y la mayoría de sus necesidades se construyen en estos grandes espacios intermedios, en estos espacios en donde se habita lo cotidiano a partir de nociones muy particulares y no necesariamente bajo conceptos preconcebidos para el uso del dispositivo, sino con apropiaciones muy propias, ¿no? Entonces, un mismo espacio, por ejemplo, como podemos hablar de la frontera sur, tiene dinámicas muy diferentes si pensamos la frontera de Belice que la frontera de Guatemala. Y en una misma frontera podemos encontrar formas de fronterización, de migración, de apropiación del espacio diferentes que tienen que ver con migraciones, que tienen que ver con particularismos, que tienen que ver con diálogos a muchos niveles, incluso con posicionamientos de lectura del espacio, ¿no? Hacia dónde me paro para mirar quién me invadió primero, quién me invadió segundo, con quién me peleé primero, con quién me peleé después, ¿no? Y eso sí, en el Caribe está lleno de estas excepcionalidades que se vuelven una constante a lo largo de todo el espacio y que tienen que ver con estos procesos muy individuales, que ahí sí yo pondría y abogaría por el excepcionalismo del Caribe frente a otros escenarios, porque es precisamente el excepcionalismo lo que le da al Caribe su condición de Caribe, ¿no? Y eso sí es algo además que hemos visto también en la historia intelectual del Caribe, el hablar de la necesidad de entender lo uno y lo diverso, ¿no? Entonces sí es algo en constante. Y entonces el término de frontera y el dispositivo de frontera para el caso del Caribe y el Caribe continental, donde incluimos a Yucatán, sí tiene sus particularismos muy marcados que no los podemos encontrar o no se dan en la misma dimensión hacia tierra adentro o si nos volteamos a ver hacia el norte del país. O sea, yo sí no creo que sea un movimiento históricamente direccionado hacia allá. No, yo creo que ahí sí estamos traicionando totalmente la idea, pero que sí tiene elementos comunicantes, definitivamente. Bien, pasamos al siguiente bloque, el último bloque, que se titula Las resistencias locales, historias y biografías de personajes menores. La primera parte sería las y los que estamos participando en este diálogo hemos abordado el estudio de personajes menores de la historia de nuestros espacios de interés. Esto en contraposición a la tendencia general de estudiar las voces hegemónicas o las visiones imperiales que priman sobre la región que han sido canonizadas por la historia oficial. ¿Cuáles son los descubrimientos o aportes que este cambio de perspectiva de estudio ha dado a sus investigaciones en particular? Bueno, voy a tratar de ser breve. Esto es muy apasionante, pero como está un poco largo el tiempo, no quiero... Daría mucho para hablar, pero voy a tratar de ser breve.
En realidad toda la pues, afloración o aparición de esta historia de los subalternos, que se llamó así en los años 90, cuando los hindúes pusieron eso de moda, ¿no? Ha sacado a flote una historia fascinante que había sido omitida en los discursos, en los relatos nacionales, ¿no? Y sacó a flote unas ideas menos complacientes, menos románticas y más complejas de la historia y de los procesos históricos de la región. Y desde luego un punto de vista mucho más democrático de la historia, ¿no? Así podemos ver todo lo que ha surgido últimamente, la historia de las identidades, la historia de las mujeres, la historia de los afrodescendientes, ¿no? Entonces creo que se volvió una historia más real, más de carne y hueso, que socavó un poquito esos relatos de la historia nacional, que construía unas historias idílicas y una historia de personajes que parecían héroes o que se creaban como héroes más allá de ser personajes de carne y hueso como todos nosotros. Entonces yo creo que fue un gran avance de la historia y creo que ha sido un descubrimiento fascinante que ha permitido complejizar mucho más la interpretación del pasado en la región del Caribe. Doctora Ana. Bueno, a mí, mi caso fue muy complejo porque a la vez había que rescatar a estos personajes del gran bloque de indiferente general, o sea, el que cayeron totalmente. Entonces, metodológicamente fue complicado el rescate de estos personajes, pero también abre toda una posibilidad de comprender y de ampliar términos que habían pasado, se habían pensado, y que en mi caso particular fue muy interesante también que estos personajes vinieron a desmentir también cosas que yo ya había leído sobre la región, ¿no? Entonces, y vinieron a construir otros espacios y dimensiones mucho más complejas de procesos que parecían limitarse a una sola visión y que se acotaban y que se gastaban, por como decimos aquí en Yucatán, se gastaba muy rápido el tema, ¿no? Entonces, no era que se gastara muy rápido el tema, era que las verdaderas voces que lo estaban enunciando no habían sido consultadas, ¿no? Entonces, hasta entonces, y como bien me dijo Antonino una vez, me dice, yo no sé por qué, porque todo está digitalizado en pares. O sea, ahí está todo, ¿no? Y es cierto, ahí siempre estuvieron en los documentos, ahí siempre estuvieron los diarios, ahí siempre estuvieron, bueno, yo trabajo en los diarios de los militares, de los visitadores militares de la frontera sur, bueno, de Al-Wallis, técnicamente son los visitadores militares Al-Wallis, y siempre estuvieron ahí, o sea, los diarios, los mapas, toda la documentación siempre estuvo ahí, pero siempre se creyó como apuntes menores de los grandes temas, ¿no? Y estos apuntes menores que no proporcionaban nada, porque no lo proporcionaban en términos de lo que se les estaba preguntando. Y ahí empieza también como el rollo de la interdisciplina, porque estaban todos estos textos, todos estos mapas estaban plagados de silencios, estaban plagados de omisiones, estaban muy ajustados a la visión diplomática y a la visión administrativa de quienes los estaban enunciando. Y eso a mí me llevó a la concepción de un personaje muy interesante que es el viajero borbónico, por ejemplo, que viaja y que construye, que hace diarios e informes sobre este espacio en particular que es el territorio del Wallis, en lo que hoy es la frontera entre México y Belice, y que van narrando muy puntualmente y que se van teniendo agencia dentro del discurso imperial y dentro del discurso administrativo al que se le estaban llamando, pero como no cumplían con el canon que se evocaba a la hora de hablar de viajeros, quedaba totalmente fuera, porque no eran estos viajeros intelectuales, no eran estos personajes de formación independiente o con una formación ilustrada, sino eran administrativos o personas o comerciantes que tenían una educación menor frente a otros personajes ilustrados, ¿no? Y esta
esta idea también me llevó a cuestionar la idea del viajero ilustrado, algo que también Antonino ha hecho con sus personajes, de construir qué es lo que entendíamos por ilustración, y que estos personajes, aunque eran emisarios administrativos, también eran personajes ilustrados porque compartían un montón de conocimiento propio de la zona, y que habían también sus diferencias sustanciales en la producción de conocimiento y de saberes de esta zona, pero que ellos fueron los que realmente alimentaron el discurso institucional, el que alimentaron el discurso diplomático y que alimentaron el discurso histórico, pero pasaron totalmente de lado porque no fueron estas grandes figuras. Además, carecemos, y eso es algo que creo que hay que trabajar mucho, del proceso de crear biografías de estos personajes menores. O sea, sí estamos hablando ya de los procesos y hemos hablado y estamos entendiendo desde otra visión los procesos en el Caribe, en especial los procesos de fronterizos y de fronterización, así como las migraciones, pero todavía no hemos entrado de lleno en el proceso de crear biografías mucho más específicas de estos personajes, en donde sepamos de dónde vienen, por dónde se pasearon y hacia dónde van. O en dónde terminaron. La mayoría de ellos les perdemos la pista, y eso también tiene que ver con la construcción de una historia nacional en donde ya no los podemos rastrear en su intensa movilidad por el Caribe. O sea, de pronto se nos pierden en el archivo de una nación y no los podemos encontrar a menos que nos cambiemos al archivo de otra nación, lo cual se vuelve muy complejo también metodológicamente para poderlos rastrear. Entonces todavía nos queda la gran tarea de crear las biografías de estos personajes, y que demuestran una alta movilidad y que dan cuenta de las intensas relaciones del Caribe en sus diferentes momentos, ¿no? Porque muchos de ellos tienen incluso toda una genealogía de haber venido recurrentemente o haber construido y narrado recurrentemente desde el padre, el abuelo, el hijo, en que han viajado, que han recorrido. Hay toda una tradición ahí militar o administrativa que estamos dejando un poco de lado a la hora de concebir estos espacios, porque son personajes menores. No son los grandes viajeros del espacio, no son los grandes narradores con agencia literaria, sino son personajes administrativos que viajan con una encomienda específica en tiempos específicos y que crean procesos de dialogismo entre ellos. O sea, uno le escribe al otro, le cuenta, y así sucesivamente van narrando el espacio a muchas voces, ¿no? También dentro de la administración del territorio, y al final la imagen que nos llega es la imagen de ellos, que termina guardándose en estos espacios. Continuamos con el doctor Raúl. Sí, muchas gracias. Antes que los hindúes que conmemoran el estudio o exaltan el estudio de la subalternidad, ya los caribeños habían hecho un esfuerzo importante de esa tradición de intelectuales caribeños. C.R. James, cuando escribe Los Jacobinos Negros, creo que ahí hay un personaje fundamental, clave, ¿cierto? Pero, y llegando a la pregunta, eso porque a veces uno también, cuando habla de la tradición caribeña, necesariamente le toca comparar. Y precisamente yo me quiero referir a un personaje, digamos, que está en territorio de frontera. Hay dos personajes fascinantes que no sé cómo Antonino no lo mencionó, y que hace parte de lo que Ana acaba de decir, que es Robert Hudson. ¿Cierto? Es un personaje increíble. Antonino acaba de desmontarse 900 folios más, 1000 folios sobre la vida de este personaje. Y que todavía no lo tenemos completo. No, nada. Y esos personajes existen ahí en ese territorio de frontera que nosotros llamamos Caribe insular, y que está compuesto básicamente por 3 pequeñas islas. Ya en el siglo XX, de esa tradición de esos personajes subsiste todavía en plena formación del Estado-Nación un personaje que hace parte de un nuevo capítulo del libro que le he mandado precisamente a Antonino y a Maggie, que se llama Simon Howard. Simon Howard. Es un personaje tremendamente polémico, problemático, del que no sé mucho, pero que por fortuna es de los pocos isleños de este archipiélago que escribe en prensa y escribe unos memoriales de reclamo a los intendentes. La intendencia, cuando Colombia intentó tomar control estatal sobre este territorio insular, creó una cosa que se llamó Intendencia Nacional.
y ese territorio empezó a ser administrado desde el Estado, un Estado que se había andinizado, un gobierno que seguía las pautas de una visión andina de país y que había despreciado mucho el Caribe. Y en efecto, para lograr ese proceso había, como dije, fronterizado, había hecho una catalogación y una inferiorización de los seres que habitaban estos territorios, clásico en nuestros países cuando está construyendo este tipo de cosas. Entonces, ese personaje que me llama la atención, me parece que es encantador, tiene la capacidad de él construir su propia visión sobre los andinos, en respuesta a lo que él percibe, que es la visión que los andinos han construido sobre él. Y entonces, cuando se refiere al centro de poder, que en el caso colombiano es Bogotá, se refiere con palabras muy excepcionales, digamos, habla de la crasa ignorancia que tiene Bogotá sobre los territorios que él habita, ¿cierto? De la incomprensión de los bogotanos y de la pretensión de que sean iguales ellos, personas salobres, de agua salada, de mares, prefieren que su ritmo de tiempo sea similar, por ejemplo, al ritmo de los bahianos que van al compás de los ríos. Y él destaca que el vas es al compás del mar, de las olas del mar. Y yo me imagino, claro, el ritmo isleño, eso me ha permitido entender a mí, o sea, cómo, y cuando nos quejamos en la sede Caribe, que estamos trabajando con los isleños, y yo no soy de la isla, pero cuando vemos esa lentitud y esa cosa, uno queda así a veces como medio un poco desesperado, pero realmente es eso. O sea, lo que él estaba defendiendo era su ritmo, ¿cierto? Su diferencia, lo que decían, su diferencia frente a una región que se creyó civilizada y que asumió los ritmos europeos. Y entonces, ese personaje me parece fascinante por una cosa dentro del marco de estudios caribeños y del marco de estudios de frontera. Y es que él está construyendo un discurso desde las islas, un discurso que estaba en 1927, en paralelo cuando Aimé Césaire, cuando Sir James están construyendo sus discursos. Y eso me parece fascinante porque a veces esta tradición de estudios caribeños intenta uno siempre recurrir a estos personajes grandiosos, célebres, y se olvida también de estos personajes que están dentro de la caribeñidad y que está hablando de emancipación, de emanciparse de Colombia, ¿cierto? De construir la independencia de Colombia. Pero claro, ese discurso anticolonial, porque él lo llama anticolonial, que lo tratan como ganado, que están construyendo una colonización, es un discurso que está en paralelo con el discurso anticolonial de los grandes pensadores caribeños de principios del 20. Y eso para mí es sumamente importante porque nos permitiría matizar ya en un contexto de análisis diferente al que planteé en el artículo que le mandé a María Antonino, esas conexiones si las hay, o esas, lo que dice Ana, esas cosas en sintonía, pero sin conexión que están pasando en el Caribe. Y eso realmente a mí me parece que es fascinante, por eso es el personaje que traigo a cuento en esta conversación. Muchas gracias. Bien, bueno, pues en mi caso, estudiar las relaciones de México con el Caribe me remitió a estudiar a una serie de personajes que han sido tolerados como personajes menores y que y los vicecónsules, que finalmente, al estudiar los unos en ese espacio caribeño y defendiendo los intereses de este estado de información, se reflejan o se revelan como personajes muy importantes porque son, déjenme un momento que tengo que conectar esto porque se está acabando la batería, perdón. Oh, que la canción, justo en este momento. Perdón, y justo en, ¿cómo es? En cadena nacional, ¿verdad? Grabando. Bueno, estos personajes menores en realidad resultan personajes muy importantes porque en su actuar cotidiano, en esos puestos de frontera, en los distintos puertos de la región del Caribe, llevan una serie de acciones que contribuyen a construir la diplomacia mexicana. Muchos de los principios que han caracterizado o que caracterizaron hasta hace poco a la política exterior mexicana se construyeron en el siglo XIX y estos cónsules en el Caribe
hicieron y actuaron de tal forma que contribuyeron a construir esos principios. No se llamaban principios, pero eran prácticas cotidianas, defender a la gente, incluso hasta tener asilados, como quien dice, digamos, si pudiéramos usar el término, en las representaciones de México. Entonces, pues sí, ha sido fascinante también en ese sentido encontrar a estos personajes y tratar de pues demostrarlos y darles el estatus que en realidad deberían tener, que no es, a pesar de que ser cónsul es considerado como una cosa menor, pues darles el estatus de verdaderos diplomáticos que en realidad lo fueron, ¿no? Entonces ha sido bien interesante. Listo. Bien. La última pregunta, pues básicamente también se ha respondido un poco con estos comentarios, pero me gustaría que abordaran un poquito más y abundaran en esto, ¿no? ¿Qué aportan estos personajes para el estudio del Caribe como región frontera? ¿Comenzamos con el doctor Antonino? Bueno, pues me parece que por lo pronto socavaron los relatos del Estado-Nación, porque nos permitieron ver una realidad mucho más compleja y mucho más difusa. Y desde luego entender cosas que no alcanzábamos a ver desde las fuentes oficiales de los grandes personajes, porque quizás esta gente estaba más a ras de suelo, tenían un contacto más directo con las poblaciones. Yo creo que ha sido un gran descubrimiento y nos ha abierto la puerta a nuevas preguntas y a nuevas categorías de análisis. Yo creo que ha sido un paso adelante. Sí, bueno, yo creo que, gracias. Yo creo que estos nos han dejado pues mucha tarea, ¿no? Y también nos han obligado a replantear el estudio del Caribe narrado por sus mismos agentes del Caribe en el Caribe con relación a sus propias necesidades, ¿no? Entonces, vamos a hacer un libro, se me ha quedado, vamos a hacer un libro. Además, ya estábamos planeando el libro de estos personajes, pero independientemente de estas necesidades, creo que asumen una lectura del espacio que lo muestra en toda su intensidad y que además rompe con todos los paradigmas que teníamos geográficos del Caribe, ¿no? Nos muestra en una amplia movilidad, pero también una amplia movilidad que incluye tierra continental. Entonces, y que en esta tierra continental nos habíamos perdido de estas amplias relaciones económicas, sobre todo económicas, porque la gran mayoría de ellos les encantó el contrabando y les fascinó la vida ilegal, pero también administrativamente tuvieron una intensa movilidad que quedó sesgada porque siempre estaban en diálogo y en capacidad de negociación con sus homónimos en otras partes, ¿no? O sea, negociaron y tenían la capacidad de establecer diálogos, no solo en otros idiomas, sino a múltiples niveles y en múltiples jerarquías, ¿no? O sea, con lo mismo que negociaban con indios misquitos, negociaban con cimarrones, negociaban con otros estados coloniales, negociaban con con sus homónimos en otras partes, y tenían una amplia capacidad de administración diplomática, ¿no? Entonces esto es algo que estos personajes no los podemos negar, y que también al estar tan alejados del centro tenían muchísima agencia para tomar decisiones en el momento, ¿no? Y eso es algo que nos dejan claro, y no, como bien dice Antonino, no solo nos rompe el canon de lo nacional, sino también nos muestra un panorama de interrelaciones económicas que ya pensábamos complejo, pero no tan amplio, y en donde que ya imaginábamos que tenía una intensa relación de muchas generaciones y en el tiempo, pero no pensábamos que podía abarcar 3, 4 generaciones y que ir más allá de la propia... de los propios individuos y de la propia evidencia de los individuos, ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante, y lo más interesante también del proceso fue que si bien negociaban y dialogaban con Europa, pues Europa se vuelve una entidad lejana también para ellos, y empiezan a tener estos procesos de aprehensión del espacio y de asumirse como
como parte del espacio. Ellos también se están narrando en el momento en el que narran al otro, ¿no? Entonces eso creo que es muy interesante. Sí, yo les recuerdo que el personaje se llama Simon Howard. Ustedes imagínense un colombiano con este nombre, Simon Howard. Ya ahí de ese nombre pueden deducir que se trata de un territorio especial, donde alguien puede llamarse Simon Howard precisamente porque eso es una cosa en los márgenes o las fronteras de Colombia y tiene digamos, unas interacciones totalmente diferentes a lo que sería la Colombia andina, ¿cierto? Y este tipo de cosas, por supuesto, pasan más en estos territorios donde las migraciones y esas otredades, digamos, tienen una dimensión diferente. Entonces, yo creo que estos personajes son claves, son centrales, primero porque nos quitan el viejo romanticismo y nos producen otros romanticismos. Eso también es fundamental a la hora de empezar a investigar estos temas en el Caribe. Y como ha dicho Ana, que totalmente de acuerdo, rompen todas estas visiones de los grandes personajes, de las dimensiones del Estado-Nación, e incluso esa visión compacta que a veces construimos sobre los imperios, ¿cierto? Estamos viendo que los imperios eran más porosos, más flexibles, menos rígidos y menos capaces de dominar esas poblaciones que estaban ahí, tanto en su área directa de influencia como en esas áreas donde influían muy tímidamente. Entonces, para mí estos personajes son centrales porque nos permiten reconstruir la historia con unas pretensiones, unas preguntas y unas explicaciones diferentes que terminan enriqueciendo estos relatos clásicos y terminan dando sentido, digamos, al ejercicio de repensar estos territorios de frontera, de repensar la región Caribe, de repensar estas sociedades que a veces pensamos que se quedaban inmóviles y sometidas y resulta que no, que nunca fue tal cosa, nunca fueron tan dóciles y siempre reclamaron, aunque realmente no se lograran imponer, jugaron un papel social, histórico y político de tremenda trascendencia en estos territorios. Así que yo reivindico y me apunto al libro si ya está en camino para hablar de estos personajes que son realmente fantásticos. Fueron excelentes negociadores y hay varios casos que tenemos ahí ya registrados. Así es, esos tremendos personajes, la verdad. Bueno, yo creo que yo lo que reivindicaría del conocimiento sobre estos personajes es que nos obligan a replantearnos como la historia oficial también, porque bueno, se supone que ellos son representantes oficiales de una entelequia que se supone que es un estado, es un país, porque esta forma de ir a defender los intereses nacionales, los intereses que serían más allá de un grupo en el exterior que le daría como la posibilidad de interactuar en el ámbito internacional a México, pues está en estos personajes desde bien temprano, de hecho, desde los primeros años de la vida independiente. Otra cosa que me parece interesante de rescatar es cómo siempre pensamos que, y bueno, sí, efectivamente no son las relaciones más importantes las que tiene México con el Caribe, sin embargo, al Caribe fueron como representantes diplomáticos o cónsules y luego más adelante embajadores, es decir, diplomáticos, los quiero llamar a todos, diplomáticos que estuvieron en distintos lugares del orbe, ¿no? Es decir, de tal forma que el Caribe no resultó ser un área de segunda y que muchos de los intelectuales que formaron parte de la diplomacia estuvieron en el Caribe también defendiendo esos intereses y tomando nota de lo que ocurría ahí para que México pudiera organizar su propio discurso y su propia acción en el ámbito internacional. Y creo que finalmente eso es algo muy rescatable, cómo el Caribe con estos personajes se convierte como en un área de aprendizaje y de puesta en práctica de muchos de estos que yo les decía, no podíamos decir que son principios, pero que son la base de lo que alimentó
digamos, lo que alimentó los principios que han caracterizado a la política exterior mexicana. Entonces creo que sí cumplieron un papel muy importante, hicieron avances y tomaron acciones que contribuyeron a tener una línea directriz para México. Creo que eso es muy, muy importante. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere hacer alguna réplica? ¿No? Bueno, para los asistentes al seminario, que somos casi 16 participantes, vamos a iniciar la sesión de comentarios, donde podrán interactuar, preguntarle, comentarle a los investigadores. Yo les puse que para seguir un orden, pues les daremos la palabra en el orden que lo soliciten por el chat. Digo, para que no haya mucho desorden, ¿no? A mí me gustaría entrar con una primera pregunta, un primer comentario en este bloque ya final. Justamente antes de entrar a la sesión platicábamos varios temas. Platicábamos sobre la migración, bueno, que se amplió ahora en los comentarios, pero también hablábamos del COVID, que fue un tema que todos comentamos, la situación de cada particularidad de nuestra región. Y bueno, hablábamos también de los huracanes, los desastres naturales que se han dado en los últimos, los fenómenos naturales que han desatado desastres sociales en infraestructura y demás, ¿no? Todos estos temas, ¿se encuentran particularidades caribeñas aún? ¿O ya la globalización ha borrado todas estas particularidades y los estudios posteriores que se hagan dentro de 10 o 5 años, quizás, sobre el COVID o sobre la historia de los desastres naturales en el Caribe o de la propia migración, ¿serán borrados ya por la globalización o aún encontramos particularidades caribeñas? Me gustaría que cada uno de ustedes pudiera reflexionar sobre esto, ¿no? Si quieren en el mismo orden o si alguien quiere iniciar. Bueno, yo... ¿Tú quieres? Ok, está bien. No, yo. No. Bueno, yo diría que la pista creo que la dio Ana, la dio Laura hace rato cuando conversábamos. Yo creo que si bien, claro, hay una tradición de estudios caribeños, también es cierto que el tema del cambio climático, que es un tema global que amenaza el planeta en su conjunto, creo que también lo habíamos visto, el Caribe siempre ha sido una zona, digamos, donde se forman huracanes, donde hay condiciones climáticas complejas, y comparte una cosa, la vulnerabilidad que ha sido bastante estudiada en la sede Caribe por algunos profesores. Y esa vulnerabilidad, digamos, hace parte de una esencia que caracteriza esta región, que posiblemente esa vulnerabilidad hace que los impactos sean mayores y por eso ahora todo este ejercicio de cooperación para hacer frente a estos cambios climáticos se convierte en un tema fundamental desde el punto de vista político para el Caribe. Entonces yo creo que la globalización no necesariamente va a acabar con esas particularidades que van imponiendo estos fenómenos naturales, aunque sea un fenómeno planetario. Creo que el Caribe va a tener unas condiciones muy particulares asociadas a su vulnerabilidad, tanto física como económica, porque recordemos que por lo menos el 75% de las economías caribeñas dependen del turismo. Y estos fenómenos naturales golpean fuertemente, igual que la pandemia, golpean fuertemente el tema del turismo y golpean, digamos, uno de los principales ingresos de la mayoría de las islas y las zonas de esta región. Esta región depende en gran medida del turismo y estos fenómenos y esta pandemia han vulnerado aún más lo que ya se percibía. Contra todo pronóstico, el COVID prácticamente aisló la región como aisló otras partes del mundo e inmovilizó las economías vinculadas al turismo. Entonces, eso sigue siendo una particularidad de este archipiélago que puede que otros territorios, otras regiones
tengan una vulnerabilidad, pero no creo que sea al nivel que ha experimentado el Caribe. Por lo menos la región más golpeada en términos de magnitud en el Caribe colombiano y en Colombia es precisamente el archipiélago de San Andrés, que ahora acaba de recibir el culetazo del huracán y terminó de afectar notoriamente esta región. Laura. ¿Laura? ¿Qué iba a decir? Bueno, yo iba un poco sí, estoy con esto, sí, un poco por el comentario que hace Raúl, precisamente que este tema de los huracanes y de toda la situación de la naturaleza en el Caribe hace una característica particular y que implicaría tomar decisiones y acciones muy particulares, ¿no? De hecho, creo que es el único tema en el que realmente funciona la cooperación en el Caribe, ¿no? De todos los países que participan en el Caribe. Y la otra cosa que a lo mejor también valdría la pena comentar, aun cuando no tengo como los suficientes datos, pero creo que tendría que ver con cómo se aplican ciertas políticas públicas para enfrentar ciertas cosas, hablando del COVID, ¿no? Porque creo que es muy interesante lo que decía Antonino de cómo están haciendo en República Dominicana, que ha tenido menos muertes, o por ejemplo en Cuba, que tienen la posibilidad de controlar muchísimo dónde van a poner, y parece ser que han estado como que ubicando a la gente y reuniéndola en un lugar como para cortar la línea de contagios. Creo que esos podrían ser otro tema que valdría la pena explorar, ¿no? Cómo en la región los distintos países pueden impulsar cierto tipo de políticas públicas de acuerdo con las propias condiciones que han venido cultivando, digamos, en el pasado o desde el pasado. Creo que hay algo interesante, perdón que te interrumpa, Ana. El doctor Antonino se tiene que retirar, pero nos gustaría hacer una captura de pantalla antes de que se retire. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor, para hacer la captura? Entonces ya estamos. Ok, es que mi dispositivo tiene un límite, es de mi hijo y tiene un límite a las 9:30, me va a apagar de un momento a otro. Me lo ha venido a decir él, yo no lo sabía. Pues bueno, por lo menos todos los participantes prendieron su cámara, se los agradezco, igual a los asistentes. Doctor Antonino, le agradecemos. Nosotros continuamos unos minutitos más, ya para concluir. Y muchas gracias. Gracias. Las constancias se las hacemos llegar a través de la doctora Ana. Gracias, muy amable. Ana, continuamos, te doy la palabra. Ok, bueno, después de esto, yo creo que hay algo interesante en que se abre con estas dinámicas de los huracanes y de la alta vulnerabilidad de estos espacios y cómo esto se relaciona con el Caribe, ¿no? Entonces, yo creo que el Caribe ya ha tenido una serie de aprendizajes culturales a lo largo de todo este tiempo y de los muchos siglos de historia que tiene. Y estos aprendizajes tienden hacia una noción de crear colectivos o de una participación colectivista versus una noción excesivamente individualista. Y estos aprendizajes se ven en cómo la gente en sus propios espacios han enfrentado la enfermedad, la pandemia y los diferentes momentos, ¿no? Esta preocupación inherente que tenemos por el cuidado de los otros se traduce en nuestras prácticas cotidianas en el hogar, cuánto nos vamos a exponer o no al virus, ¿no? O sea, y también han tenido que ver con el desarrollo bueno o malo de políticas públicas bajo el entendimiento de estas relaciones. O sea, cómo la gente se comporta y cómo vamos a condicionar estos espacios, ¿no? En espacios de alta movilidad, en geografías tan inacibles y tan complejas, que además se han caracterizado por
estar atravesada por una serie de personajes insubordinados. Entonces, es bien complicado controlar en estos espacios, pero si bien estos procesos, pero esto no quiere decir que se carezca de mecanismos de autocontrol, porque hay mucha cohesión dentro de los grupos y una preocupación por una noción colectivista, ¿no? O sea, hay una preocupación por el cuidado del otro, en que dialoga muchísimo con una idea muy individualista que también se ha importado con el capitalismo, ¿no? O sea, mientras en los espacios donde el capitalismo ha entrado tan fuerte, vemos también una negativa al cuidado colectivo, y en los espacios donde el capitalismo ha sido parado por alguna razón o minimizado su espacio, pues vemos una incidencia de la enfermedad mucho más, no es que no haya, sino mucho más controlada, porque hay ejercicios de control social previos a eso, sin contar que hay muchos aprendizajes que hemos heredado de pandemias anteriores, que también han atravesado al Caribe con una violencia impresionante. El cólera, el dengue, etcétera. Entonces, hay toda una serie de aprendizajes frente a la enfermedad, ¿no? Que también creo que no podemos omitir, ¿no? en este sentido. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Les gustaría cerrar con una última reflexión antes de que demos por terminada la reunión? Todo quedó claro. Como agua caribeña. Bueno, antes de que pasemos a finalizar la sesión, bueno, les comento que las constancias, como le comentaba yo al doctor Antonino, se las vamos a hacer llegar vía la doctora Ana. Bueno, les agradezco también por la asistencia. A nombre del Seminario de Estudios Históricos y Antropológicos desde Campeche, el SEACAM, les agradecemos su participación a cada uno de los investigadores. Con toda esta cuestión técnica, de repente se pierde un poco, pero de verdad que les agradecemos mucho este esfuerzo que nos ayudan a hacer. Después de 8 meses que podamos el seminario reactivar estas actividades, y qué mejor que con esta mesa de diálogo. De verdad les agradecemos mucho, pues a cada uno de ustedes, también a los que nos siguieron en Facebook y que terminaron pasándose a Zoom porque cuestiones técnicas no se pudo ver en Facebook, pero en breve vamos a subir el video completo para que también lo tengan disponibles en redes sociales, por si ustedes lo quieren compartir, por si quieren distribuirlo o difundirlo, ¿no? Pues muchas gracias, muy buenas noches, y pues la próxima semana tenemos otro evento que esperemos nos puedan acompañar también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y fue un gusto verlos, mucho gusto. Igualmente, un gustazo verlos. Me emociona mucho que a pesar de las circunstancias podamos vernos, podamos platicar, podamos tal vez estar más conectados de lo que podríamos estar en otros momentos. Y bueno, les agradezco muchísimo que se hayan sumado a esta propuesta. Es una propuesta arriesgada, es una propuesta compleja, porque pues la idea es visitando diferentes temas y ir proponiendo para el análisis y para el abordaje de una metodología que es ecléctica en sí misma, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por participar y estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Buenas noches a todos y todas. Hasta luego. Maggie, gusto conocerte. Ya nos conocemos. Ahora lo que sigue es mudarnos a otra plataforma más presencial. O sea, vernos eventualmente en algún momento, ¿no? Entonces, irnos un poco acostumbrando, como se comentaba, bueno, comentaba la doctora Maggie al inicio, ¿no? Previo a la sesión, que sí irnos acostumbrando también como a estos ejercicios virtuales, ¿no? Que por lo que parece ser que va a ser lo que vengan en los siguientes meses, nos tenemos que ajustar a esta realidad, ¿no? Pues bueno, nos toca. Si algo ha caracterizado al Caribe es su capacidad de adaptación. Exacto. Así que sobrevivimos a esta también. Nos vemos, muchísimas gracias, que tengan. Nos vemos, adiós, bye.